Bendiciones para todos mis amados. Hoy sábado 22 de junio del año 2019. Soy la profeta Mildred Mata y en este día el Espíritu de Dios trajo una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, siempre hay alguien que yo voy a usar para bendecir tu vida. Siempre va a haber gente que nos va a bendecir. Aún en medio del desierto más fuerte, aún en medio de la crisis más inexplicable que tú puedas estar viviendo, Dios va a usar a alguien para bendecirte. Dios va a usar a alguien como instrumento de Él para hacer y completar su obra. Por lo general, en las circunstancias, en las situaciones difíciles, vemos como gente a la que amamos, gente en la que pusimos nuestra confianza, nos abandonó, se va, no está allí, o tal vez usted depositó su confianza en su esposo y su esposo la abandonó, en su hija se fue, pero Dios nunca se va. Dios siempre está allí porque Él es fiel, Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Ahora bien, Dios tiene sus instrumentos. Dios no te va a dejar desamparados. Dios necesita a alguien en la tierra que le preste este cuerpo físico para Él poder usar. Y hay gente sensible a la voz de Dios. Hay gente sensible a la voz de Dios que Dios va a usar para darte un mensaje, para darte una palabra, para levantarte, para animarte, incluso hasta para bendecir tu vida con bienes, con dinero, como Él quiere y como le place. Porque hay gente que son sensibles a la voz de Dios, así como hay gente que es sensible a la voz del diablo para hacerte la vida imposible, para criticarte, para murmurar de ti. Hay gente que es sensible a la voz de Dios, pero yo quiero hablar hoy más de la gente que es sensible a la voz de Dios y que Dios va a usar en este tiempo para bendecir tu vida. Porque el Espíritu de Dios me despertó diciendo, siempre hay gente que yo voy a usar para bendecirte. Y así quiere decirte en esta mañana, siempre va a haber gente, a pesar de las circunstancias que tú tengas, siempre Dios va a usar a alguien con una palabra, siempre Dios va a usar a alguien en el tiempo, en el momento perfecto para que llegue. Aún en ese desierto. Ahora te voy a decir algo. No necesariamente tiene que ser la gente que tú crees, la gente que tú quieres. Quizás el instrumento que Dios está usando para bendecirte en este momento, tú no lo conoces, ni siquiera lo has visto. Tal vez la persona que Dios está usando para sacarte de ese letargo no es el que tú quieres, pero es el que Dios quiere, porque Dios hace como Él quiere. Acuérdense que si hay algo que usted tiene que aprender de Dios es que Él es soberano, y la soberanía de Dios radica en que Él hace como quiere, cuando quiere y como le place. Él no necesita ayuda ni permiso de nadie para poder interceder en tu vida. Él sabe que tú eres propiedad de Él, y nosotros como propiedad del Altísimo, del Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, nosotros tenemos que recibir eso. Entonces Dios va a usar todo lo que Él quiera para poder bendecir tu vida, y siempre va a usar en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia, siempre va a usar a alguien para bendecir tu vida, siempre. Yo recuerdo que en los momentos más fuertes, cuando tenía que tomar decisiones ministeriales, personales, donde yo veía el rechazo de mucha gente hacia mi vida, donde yo veía que Dios que me quería usar, pero había mucha gente que no creía en mí. Pero Dios siempre busca a alguien que cree en ti. Dios siempre va a usar a alguien que cree en ti. Y yo me quiero ir a la palabra, porque si usted se va al libro de Samuel, 1 Samuel 18, usted se va a encontrar con David. David estaba siendo perseguido por Saúl. El rey Saúl lo quería matar. El rey Saúl le entró una envidia cuando vio que aquellas mujeres, después de él haber venido de la batalla, cuando Saúl mató a Goliat, las mujeres decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y dice la palabra que Saúl se enojó en gran manera y le desagradó ese dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde allí empezó una persecución tremenda de Saúl para David. Pero ¿sabe algo? Dios envió a un instrumento de Él, y quizás parece como algo loco, pero el instrumento que Dios usó para ayudar a David a ser liberado de Saúl fue Jonatán. Y usted mire, ¿quién es Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl. Jonatán era el hijo de Saúl. Pero cuando Jonatán habló por primera vez con David, dice que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David.
y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán amaba a David. Siempre va a haber gente que te ama, siempre va a haber gente que te va a tender la mano, aún cuando tus familiares, tus seres queridos no te la atendieron, él te va a atender. Tal vez yo te estoy hablando de gente que no tiene nada que ver contigo, porque Jonatán no era familia de David. Tal vez David se estaba esperando en un hermano, en un primo, en un amigo, en un conocido, como lo puedes estar esperando tú. Pero Dios, como es soberano, usó al mismo hijo de este hombre que lo perseguía. Y era tanto así que David, ¿verdad?, recibía el aviso de Jonatán, y dice: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estaré en lugar oculto, y escóndete. Él le avisaba a David cómo era la emboscada de su padre, porque él sabía que su padre procuraba matar a David, pero el alma de Jonatán había quedado ligada al alma de David, y dice que hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que para ese momento eso era considerado como algo, mire, que usted no se lo podía dar a nadie, ¿verdad?, porque era algo suyo. Pero ahí le demostraba a Jonatán el amor que le tenía a David, porque lo amaba con el alma. Hay gente que tal vez no es familia tuya, que ha salido a la cara por ti. Hay gente, y uno tiene que aprender a ser agradecido, porque a veces nos olvidamos de la persona que estuvo allí en el momento más fuerte. En el momento más fuerte de mi vida, cuando yo tenía que tomar decisiones ministeriales, cuando yo tenía que levantarme para levantar este ministerio, cuando el Señor me empezó a usar, mire, hubo una mujer de Dios que creyó en mí. Hubo una mujer de Dios que me decía: sí vas a poder, que oraba por mí, que clamaba por mí. Y esa mujer de Dios yo la tengo que honrar, porque esa mujer creyó en mí cuando los demás no creían, cuando la gente me decía que no, cuando los mismos hermanitos de la iglesia no creían en mí. Ella creyó en mí y no me conocía, no era amiga mía, pero Dios la usó para bendecir mi vida. Por eso hoy en día yo tengo que ser instrumento de Dios para yo bendecir su vida. Y cada vez que yo veo que Dios me sube otro escalón, yo también quiero que ese instrumento pueda ser bendecido por lo que Dios bendijo mi vida. Pero hay gente que es malagradecida, que Dios usa a alguien para bendecir su vida y después sale hablando mal de él, después sigue diciendo cosas. Pues Jonatán no hizo eso. Si usted se va al libro de Samuel, en 1 Samuel 20, usted se va a encontrar en el 24 que Jonatán le dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me escondas en el campo hasta la tarde, hasta el tercer día. Y si tu padre me hiciera mención de mí, mire. Y ahí le dice él lo que le tiene que decir. Y Jonatán estaba dispuesto. Jonatán siempre estuvo dispuesto a cuidar y ayudar a David. ¿De quién tú eres instrumento en este tiempo? ¿De Dios? ¿O estás siendo instrumento del enemigo para ponerle la piedra a algo? Así como yo soy instrumento de Dios para cada día levantarte con los audios, para cada día mandarte una palabra, para cada día orar por ti, para estar ahí, tú tienes que ser instrumento para otros. Tú tienes que dejarte usar por Dios. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Sé que hay gente que te ha decepcionado, que se ha burlado de ti, que tú le has entregado todo y tal vez te robaron, te estafaron, ya no eres, pero tú no puedes quedarte con ese resentimiento. Tú tienes que sacudirte y tú tienes que decir: Señor, pero yo sé que mi recompensa viene de ti. Yo no lo hice por él, yo lo hice por Dios. Si hay algo que Dios me ha enseñado, es que cada madrugada que tengo que levantarme, cada día que tengo que clamar, yo no lo hago por usted, yo lo hago por mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial puso ese amor en mí para que yo me pueda levantar por ti. Así que levántate por otro y sé un instrumento de Dios para ayudar a otro, porque siempre hay alguien que Dios va a usar para bendecirte. Padre, en este día yo declaro, Señor, que así como tú me estás usando a mí para yo bendecir la vida de muchos, yo declaro que cada persona que escuche este audio se levanta, se pone a la brecha para ayudar a otros, Señora, para ser instrumento tuyo para bendecir, porque somos bendecidos para bendecir. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, del Hijo del Dios viviente, de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario.